Dicen que el silencio fue lo primero. Antes del fuego, antes del colapso, antes de que el grafito ardiera como el infierno en la tierra. Un silencio seco, como si el tiempo se detuviera una fracción de segundo antes del desastre. Luego, un estallido, no un estruendo cualquiera, no un trueno, no una bomba. Fue el rugido de una máquina que se negó a obedecer, una advertencia hecha trizas que ya no podía evitarse. A las 1:23 de la madrugada, el 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó. Pero esa, aunque todos crean que lo fue, no fue la verdadera catástrofe. La verdadera tragedia comenzó después, mientras el cielo de Pripyat brillaba con tonos de azul que no pertenecen al firmamento. Mientras una lluvia de partículas invisibles caía sobre los techos, sobre los cuerpos, sobre las lenguas de niños que aún dormían, alguien en alguna oficina de Moscú decidió que no había que alarmar, no por ahora, no hasta saber más, no hasta que los informes dejaran de ser incómodos. Y así nació la mentira. No evacuaron, no avisaron, no cerraron escuelas ni cortaron el agua. Las calles siguieron su curso como si la muerte no estuviera esparciéndose como polvo radiactivo. Se celebró incluso un desfile. Un maldito desfile. Madres con flores, soldados con banderas, niños con globos, caminando entre partículas que les robarían la piel, los órganos, la vida. Porque lo invisible no dolía, no quemaba al contacto, no asustaba a primera vista, pero lo hacía desde adentro, lentamente, con una crueldad que solo la radiación conoce. Los primeros bomberos llegaron sin trajes, sin saber. Tocaron el grafito con las manos, lo levantaron, lo apartaron. Murieron días después, deshechos por dentro, como si hubieran tocado el sol. Nadie les explicó, nadie les advirtió, porque nadie debía saber. La reputación soviética, su orgullo nuclear, valía más que sus hombres, más que su pueblo. El mundo no supo nada, hasta que el viento llevó la verdad a otro país. Suecia fue el primero en detectar niveles anormales de radiación. No sabían de dónde venía. Al principio creyeron que el problema era suyo. Pero la nube viajaba, como un fantasma sin rostro, y tocaba a Europa con una caricia tóxica. Entonces empezaron las preguntas, y la Unión Soviética no pudo ocultarlo más. Chernobyl ya no era un secreto, era una herida abierta, visible desde el espacio, imposible de maquillar. Lo que siguió fue una danza de mentiras, rectificaciones, informes manipulados. Se habló de una situación controlada, se minimizó, se desacreditó a testigos, se persiguió a científicos, porque la verdad, es así, era más peligrosa que la radiación. Decir que un reactor había explotado por errores humanos, por diseño defectuoso, por arrogancia estructural, era aceptar que todo el sistema podía fallar, y en la lógica de un imperio que se pretendía infalible, eso era impensable. Pero la gente murió en silencio, sin cifras oficiales, sin nombre. Otros nacieron deformes, con cuerpos que la genética no había previsto. Campos enteros quedaron estériles, ríos que aún brillan en la noche, animales que mutaron. Y una zona entera, del tamaño de una ciudad,
convertida en un vacío de humanidad. Nadie dice cuántos realmente fueron. Las cifras bailan, oscilan, se discuten. Pero cada número es una tumba. Lo más brutal no fue el accidente, fue la negación, el encubrimiento, la traición a los suyos. Científicos que fueron silenciados, médicos que no podían llamar cáncer a lo que era cáncer, familias que no pudieron enterrar a sus muertos, porque los cuerpos ardían aún con furia radiactiva. Todo por proteger una imagen, todo por no reconocer un error. Y sin embargo, a pesar de todo, hay quienes aún preguntan si fue necesario, si valía la pena, si esa mentira no fue, ¿acaso, la más tóxica de todas? Porque mientras el reactor ardía, lo que colapsaba en las sombras no era solo un edificio, era la narrativa entera de un poder que se creía eterno. Años después, el paisaje sigue ahí, silencioso, intacto y al mismo tiempo devastado. Una ciudad detenida en el tiempo, como si alguien hubiera apretado pausa justo antes de despertar. Pripyat permanece como un museo del abandono. Columpios oxidados, hospitales llenos de archivos médicos cubiertos por polvo, muñecas sin ojos en aulas vacías. Nada se mueve, salvo el viento, que aún susurra nombres que nadie pronuncia ya. Pero hay algo más inquietante que las ruinas. Es lo que no se ve, lo que aún se niega. Porque Chernóbil no fue solo un error técnico, ni siquiera solo una tragedia humana. Fue un espejo, uno que nos mostró hasta qué punto un sistema puede mentir y hacerlo tan bien, tan fríamente, que el mundo entero lo acepte como inevitable. Una mentira sostenida con tanto cinismo que aún hoy, muchos no saben qué fue verdad y qué fue propaganda. Hubo juicios, sí. Hubo culpables. 3 hombres que pagaron por una cadena de decisiones mucho más amplia. Fueron los rostros de una catástrofe que llevaba décadas gestándose, pero los verdaderos responsables, los que diseñaron sin escuchar advertencias, los que ignoraron fallas, los que silenciaron reportes incómodos, nunca fueron juzgados. Muchos murieron como héroes, otros simplemente desaparecieron, algunos fueron ascendidos. Y el mundo, poco a poco, pasó la página. Se construyó un sarcófago, luego otro. Se selló el reactor, como si fuera un secreto enterrado, esperando ser olvidado. Y sin embargo, la radiación no olvida. Sigue ahí, penetrando la Tierra, alterando células, cambiando el curso de la biología en lo más profundo del suelo. Hay hongos que se alimentan de radiación. Hay lobos que caminan sin miedo, por zonas donde el ser humano no puede vivir. La naturaleza muta, se adapta, pero la memoria humana, esa sí parece tener fecha de caducidad. Chernóbil debería haber sido suficiente. Una advertencia global, una llamada de atención que cambiara todo. Pero no lo fue. Fukushima ocurrió 25 años después, y las reacciones fueron dolorosamente similares. Minimizar, ocultar, controlar el relato. Parece que no aprendimos. Hoy, mientras nuevas plantas nucleares se construyen en el mundo, mientras los discursos sobre energía limpia ganan fuerza, pocos se atreven a hablar de Chernóbil con la crudeza que merece. Se ha vuelto una serie de televisión, una atracción turística, una anécdota de lo soviético. Pero no es solo eso. Es una historia que aún arde bajo la superficie, una cicatriz que, si se ignora, puede volver a abrirse.
Y entonces queda la pregunta: ¿cuánto vale la verdad? ¿Cuánta mentira estamos dispuestos a aceptar en nombre del progreso, de la eficiencia, del desarrollo? Porque el mayor peligro no es la radiación, es el olvido. Y por eso seguimos contando esta historia. Porque la verdad, por dolorosa que sea, merece sobrevivir más que cualquier eslogan, más que cualquier bandera, más que cualquier excusa. Si esta historia te tocó, si crees que hay verdades que no deben callarse, si quieres seguir explorando lo que el mundo prefiere ocultar, entonces únete a nosotros, suscríbete a Nodax Documentales y acompáñanos a seguir desenterrando los secretos que otros quieren enterrar. Porque el silencio no puede ser el final de la historia.